Bienvenidos un día más a Power Laboratory, el tercer episodio de este podcast que hemos iniciado. Hoy tenemos con nosotros a Aitor, encantado, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, igualmente, encantado de estar aquí y bueno, pues poder compartir un rato con vosotros y aprender. Perfecto, pues empezamos con las preguntas, con la entrevista. Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo te metiste en este mundo, a qué te dedicas. Pues bueno, yo empecé en este mundo, yo entrenaba karate antes de todo esto y yo tenía un problema de pequeño que bueno, creo que es una cosa típica, la uña encarnada, y me tuve que operar en un pie y tuve que dejar el karate. Entonces, pues bueno, para no parar, a mí me gusta mucho el entrenamiento, me metí al gimnasio para trabajar un poco el torso, la parte de arriba, que sí que lo podía hacer, y a partir de ahí me enganché, me gustó todo el mundo, pues el entrenamiento, había ya gente en el gimnasio muy fuerte y a mí eso me llamaba la atención y nada, empecé ahí entrenando poco a poco, creo que ya hacen casi 10 años que empecé a entrenar y hasta ahora. El tiempo en verdad, Un buen tiempo ya entrenando. ¿Y cómo fue el salto de entrenar por tu cuenta a decir, me voy a formar, voy a entrenar a la gente o voy a estudiar y voy a leer y no voy a hacer el cabra? Sí, a ver, yo empecé pues bueno, con lo típico de los monitores, que creo que fueron muy buenos monitores, me enseñaron bien la técnica de los ejercicios y demás, pero siempre, pues bueno, ya había los típicos canales de YouTube, empecé con el canal de Power, que creo que casi todos hemos empezado por ahí, y bueno, también había otros canales que subían ya sus entrenamientos, sus vlogs y demás, y pues me empezó a interesar ese mundo, en seguir aprendiendo, seguir formándome, aunque tengo que decir que lo que yo he estudiado, estudié el grado en biotecnología, que no tiene mucho que ver porque a mí me gusta mucho la ciencia, pero toda la parte complementaria, todo el tiempo libre, pues prácticamente lo dedicaba a formarme de entrenamiento y demás. Hasta que ya llega un punto en el que dices, quiero ir un poco más allá. Y ahí ya en ese momento pues te pones a contactar con preparadores y demás. Y pues bueno, empecé con algunos preparadores, pero el que más me ha marcado y con el que más he evolucionado, con el preparador que estuve, fue Tony Gutiérrez, un atleta profesional que yo creo que he aprendido muchísimo con él y creo que con el que más he avanzado, con el que más he mejorado. Pero yo tengo una pregunta, ¿empezaste con preparadores de cara, por ejemplo, como hace mucha gente, ¿no? Empiezo con un preparador, veo cómo prepara y adquiero esos conocimientos, o querías competir y por eso dijiste voy a buscarme un preparador? Yo nunca he querido competir, porque yo competía en karate, sabía lo que era, sabía lo que llevaba, y de hecho yo no era buen competidor, porque a nivel de entrenamiento sí que tenía, pues entrenaba mucho, me encantaba entrenar, iba en karate, pues también estuve en la selección extremeña, echaba muchísimas horas, pero en el momento de la competición no tenía esa mentalidad competitiva porque hay personas que a lo mejor entrenando no las ves que son muy buenas, que tienen un nivel excesivamente muy alto, pero llegan a la competición y eso es combustible para esas personas y dan el máximo, ¿no? A lo mejor si entrenando tú lo ves a un 80%, en la competición está a un 120%. Sí. Y yo no era así, yo me venía un poquito abajo en la competición, por los nervios y demás. Entonces, para mí, el meterme en el mundo del culturismo, pues fue personalmente por mejorar. O sea, por seguir aprendiendo y seguir mejorando, con una visión más enfocada hacia mí. Después ya pues me gustó y me fue contactando gente, lo típico, Sí. Los amigos cercanos, oye Thor, ¿y qué puedo hacer para ponerme fuerte? Sí, sí. Ahí ya empecé, pues bueno, a ayudar un poquito a algunas personas, sobre todo amigos cercanos, a ganar masa muscular. Pero yo empecé con un preparador por mejorar yo y por seguir aprendiendo. Pues me encantaba y veía gente fuerte y digo, hostia, yo quiero saber lo que ellos saben y hacerlo de la manera que ellos lo hacen, ¿no? Aprender qué están haciendo para estar así. Sí, yo creo que es algo que al final coincidimos mucha gente, el fiarte en un pro y decir que ahora él pues está grande y que todo que hace yo que no estoy haciendo. Con Tony Gutiérrez, ¿cuánto tiempo estuviste? Pues con Tony Gutiérrez estuve 4 años, empecé en 2016 y justo paramos en la cuarentena, que ya, pues bueno, con el tema de que no estaban los gimnasios y demás, Sí. y tampoco la motivación bajó, la verdad, bajó el tema de la motivación porque estaba el gimnasio cerrado, después vuelven a abrir, pero ya no encontré esa chispa que sí que tenía antes de seguir mejorando y demás, y bueno, como cambiaron los objetivos, Sí. pues ya me estoy llevando
por mi cuenta, porque como nunca he tenido, lo que os he dicho, un objetivo competitivo de decir quiero subirme una tarima, sino simplemente pues aprender y mejorar, cuánto soy capaz de mejorar, cuánta masa muscular puedo ganar, pues a partir de ahí lo... Verte bien, vaya, y Eso. probarte y... ¿Y qué te llevó a Tony? O sea, en plan, ¿por qué decidiste por Tony Gutiérrez con la cantidad de preparadores famosos o con nombre que también hay? Pues porque en mis inicios, aparte del canal de Power, estaba el canal de Cuerpos Perfectos, que estaba José Sí. María Forte Sí. y Tony Gutiérrez, y me llamó la atención por el hecho de la importancia que le daban al entrenamiento, que consideraban que el entrenamiento era la base, y claro, yo venía de karate, de entrenar pues un montón de horas de karate, yo no sabía que existía el sobreentrenamiento, que había... Yo entendía que cuantas más horas metía en entrenamiento, más mejoraba en karate, y digo, pues con esto, si estos tíos dicen que hay que entrenar un montón y que son entrenamientos largos y demás, pues me enganchó esa forma que tenía de hablar sobre el entrenamiento, y por eso me decidí por Tony Gutiérrez. Esa metodología, vaya. Eso Sí, es. claro. Además, yo ya la estaba probando por los vídeos que subían en Cuerpos Perfectos, que explicaban mucho su sistema, pues lo empecé a probar en el gimnasio y me gustó, y por eso me decidí por Tony Gutiérrez. No, pues, Qué bien. Tony Gutiérrez, el método o manera de entrenar de multifibras, ¿no? sí. Eso es. ¿En qué consiste más o menos ese Claro, método? explica un poco para la gente que no esté muy puesta en las multifibras. Vale, pues el sistema multifibras básicamente lo que se trata es de estimular, sabemos que tenemos diferentes tipos de fibras musculares, fibras, por simplificarlo mucho, fibras lentas, fibras de contracción más rápida, pues se basa en estimular todos los tipos de fibras, y el sistema de entrenamiento es una pirámide descendente, aumentando el peso desde 30 repeticiones hasta 4. La secuencia completa sería 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4. Se serían 4 ejercicios con ese rango de repeticiones. Básicamente 10 series por ejercicio, 40 series en total. Para cada grupo muscular y en frecuencia 1, Eso me obviamente. decidido qué frecuencia toca. Frecuencia 1. ¿Y qué ejercicios metes? Entonces, bajo el entrenamiento, lunes pecho, hace 4 ejercicios, que son Eso es. 40 series realmente, y ya termina el entrenamiento. En la serie de 30 repeticiones o 25 20, ¿llegas al fallo? Vale, ahí hay mucha controversia porque, por ejemplo, mucha gente ha criticado el sistema de Tony Gutiérrez porque decían, primero, que no se podían hacer tantas series, porque Tony Gutiérrez en los seminarios habla de que la intensidad ellos la entienden como llegar a un número determinado de repeticiones y fallar, no poder hacer una repetición más, Sí. pero en entrenamientos de tanto volumen, evidentemente las series de 30 no empiezas al fallo, porque si haces 30 repeticiones al fallo no podrías aumentar peso directamente, tú haces 30, en la siguiente con el mismo peso podrías hacer 25, y yo creo que en casi que todas las series En vez de subir peso, irías bajando peso. irías bajando, incluso manteniéndolo, acabarías haciendo 4 con el peso de 30. Básicamente las primeras empiezas con un peso mínimo, vamos a poner el ejemplo de un press de banca, pues empezarías con la barra o con la barra con 5 kilos por lado, irías subiendo en cada serie, y la forma en la que yo lo hacía por lo menos era que a partir de la repetición de la serie con 15 repeticiones ya sí que me iba aproximando más al fallo, y en las de 10, 8, 6, 4 pues sí que me acercaba más al fallo. O sea, pero acercándote al fallo, o sea, intuyo que metiendo más peso de cara a que esas 15 sean al fallo. Eso es, Vale. sí. Ajustando la carga para que Sí, ya la para- intensidad fuera muy alta a partir de la serie de 15 repeticiones. No es mal. Las otras entonces son más o menos calentamientos, Eso es, para añadir volumen de trabajo, volumen de repeticiones trabajo, y... estimular un poco la fibra lenta, vamos, que no se estimulan más en medio inmediato, sino acumular el trabajo a todas, que estén más fatigadas, que se estén Eso es. activando más tiempo, ¿no? Hmm. Entonces, claro, ya entiendo la controversia de que, claro, Sí, si no. ahora... Sí, porque decían que se tenían que llevar todas las series al fallo, y que Claro. eso no era productivo porque generaba muchísima fatiga, mucha recuperación, y al final esas primeras series no son, Sí, no son al fallo. Son como series basura, de que, digo yo, que no he visto la controversia en ningún lado, pero Sí, no. fuera de aquí, sino que me imagino que lo criticarán porque ahora está de moda que todas las series que se hagan o que se cuenten tienen que ser efectivas, y tienen que estar cerca del fallo o al fallo, y las primeras obviamente como no están. De todas formas, pues, todas- esa es mi manera de cómo enfoqué el entrenamiento multifibra. Después, pues bueno, Claro, me imagino que... y otra cosa también, aparte, por aclarar un poco esto, Tony pues tiene su manera de enfocarlo, pero yo he entrenado con él, y básicamente esa es la estructura que sigue. Evidentemente no van todas las series al fallo porque te quema. Hay atletas que pueden tolerar más series al fallo, más volumen de entrenamiento, y hay atletas que pueden tolerar menos. De hecho,
a nivel personal, no soy de hacer entrenamientos de muy alta intensidad porque me quemo enseguida. En cambio, tolero muy bien un alto volumen de entrenamiento sin llegar tanto al fallo. Y después el sistema multifibra, ese entrenamiento va englobado en un sistema que tiene él, porque yo realmente en esos 4 años multifibra estuve haciendo a lo mejor, si contamos todo ese tiempo, 4 meses. Después él tiene su progresión para llegar a ese nivel de entrenamiento, tiene otros sistemas de entrenamiento, dependiendo si ganas masa muscular o quieres hacer una etapa de definición, vas cambiando el entrenamiento. Entonces al final es un sistema, aunque después se haya quedado, pues bueno, el entrenamiento multifibras, que es lo que se asocia Como el más a Tony famoso al Gutiérrez. final. Claro, eso es. Y en cuanto a la selección de ejercicio, o sea, ¿cómo estructuras más o menos un entreno de multifibra? Muchos multiarticulares y básicos, más ejercicio analítico, ¿qué tira un poco? Ejercicio analítico. Aislamiento. Cuando hay tanto volumen de entrenamiento, si metes ejercicios multiarticulares te quema. Aparte, no es lo mismo hacer, por ejemplo, de 34 en una jaca, que ya tienes estabilidad, que prácticamente es un trabajo. No es aislamiento puramente, pero sí que no te genera tanta fatiga como te puede generar una sentadilla. Hacer una sentadilla de 34 no te va a ser productivo porque simplemente los músculos a nivel postural, que tienen que mantener una postura de la sentadilla, los vas a fatigar, no vas a llevar una buena técnica y te vas a quemar. Entonces es un entrenamiento en el que prioriza muchísimo los ejercicios analíticos. Por ejemplo, en un entrenamiento de pecho, él va combinando press y abertura. En un entrenamiento de espalda, pues tira mucho por las poleas, no tanto por los remos libres, aunque sí que los mete a veces, pero son más ejercicios de aislamiento. Sí. Interesante. Has dicho una jaca, como si la jaca no fuese una máquina de tortura, vamos. Sí, como no, para hacerlo a 30 repeticiones, 25 veces. Sí, no entra. Hostia, es que pierna 30 Entrenamiento es una tortura. Son muchas repes para piernas. Sí. Algún día me gustaría probarlo, pero es lo que dices, que no es un método como tal, sino un sistema de entrenamiento, Eso es. que no es para hacerlo durante todo el año, y es como estilo pues, heavy duty, por lo pruebas 2, 3 meses, 4, y Claro. método multifibra es igual, Además, me ¿no? imagino que requerirá una adaptación, porque según lo has explicado, me imagino a alguien un poco novato intermedio y dicho, hostia, que para calcular los pesos bien y ajustar bien las cargas es complicado, ¿eh? Ahora, después, bueno, si me lo habéis comentado Sí. antes, ¿no? Que hablaremos un poco Sí. de programación de Sí, luego entrenamiento hablamos tranquilamente de y lo programación. profundizamos. Pero yo tardé en hacer multifibras con él pues bastantes meses. Yo empecé con entrenamientos muy cortitos, de 4 ejercicios, con 4 series, y después pues bueno, vas aumentando. Yo lo que veo que el multifibra y en general el sistema de Tony, bajo mi percepción evidentemente, es que es un entrenamiento de alto volumen, pero sobre todo de alta densidad, donde se trabaja la capacidad de trabajo, valga la redundancia. Es decir, densidad, acumular mucho trabajo en pocas unidades de tiempo, es decir, en muy poquito tiempo, muchas series, muchas repeticiones y de alto volumen de entrenamiento, que es un enfoque distinto a otros como puede ser la alta intensidad del heavy duty o cualquier otro entrenamiento. ¿Cuánto descansabas entre series? 45 segundos, un minuto. Bueno, descanso. Dios. Descansos cortitos. Descansos cortos, ¿eh? Lo que me decía es, lo que tarda el compañero en hacer una serie es el descanso. Son descansos incompletos, por eso es un entrenamiento de muy alta densidad. No sé. Y lo que se centra es pues, en esa capacidad de trabajo que muchas veces, vale, está bien hacer entrenamiento de alta densidad, de alta intensidad, pero falta esa capacidad de trabajo, capacidad de afrontar más series en menos tiempo, que también al final es una forma de estimular el crecimiento muscular y de trabajar la hipertrofia. Se centra más entonces en la acumulación de metabolitos en el músculo, Sí, centrado más en el estrés metabólico. que en el estrés metabólico, no sé la palabra, que en la propia intensidad. Si a lo mejor no busca tanto tiempo bajo tensión como puedes buscar con otros ejercicios. Sí, pero bueno, al series. final el tiempo bajo tensión, Bueno, son tantas... Eso justo lo acabo de pensar, digo, claro, es que son 30 repes, tiempo bajo tensión vas a tener un rato. Que eso es como prácticamente dicen todos los autores, ¿no? Que si cumple los principios de la hipertrofia, pues No, claro. es un entrenamiento y yo creo que Sí, sí sí. los cumple y con la peculiaridad esa, ¿no? De que es de alta densidad, de alto volumen y sobre todo que incide en la capacidad de trabajo que afrontas en un entrenamiento por ese alto volumen de serie. Sí, está claro, lo importante es el estímulo. Eso es. Y de por cada supuesto ejercicio. la dieta adaptada a ese entrenamiento que comía. En déficit no se hace, eso desde luego, seguramente. Lo puedes hacer, pero en un déficit en el que comes mucho. Yo comía un montón, Ah, bueno.
comía un montón, pero un montón. Porque ¿cuánto has llegado a pesar? Con él he llegado a pesar hasta los 95 kilos, midiendo un 80. Está bien. Está 15 kilos por encima de tu... Sí, a ver, no con un porcentaje de grasa bajo, pero Estaba en volumen, no pasa nada. En volumen se perdona. El volumen se perdona. sí, pero bastante bien y mejoré un montón. Yo pesaba, me acuerdo, con él he aprendido muchas cosas, por ejemplo, que hay que comer. Hay que entrenar fuerte primero y después comer. Yo le tenía mucho miedo a comer, lo típico, cortar los hidratos para hacer una definición, y yo he hecho definiciones en las que comí un montón. Evidentemente pasas hambre al final, no se engaña a nadie, pero Claro. comes. Eso es un error que tiene, ahora que veo mucho, que la gente dice que hay que hacer dieta, que no hace falta pasar hambre y tal. Y está bien, claro, tú vas a hacer dieta, bajar de peso, conseguir un físico aceptable dentro de unos patrones sociales sin pasar mucha hambre, pero en un punto de tú ya tienes tu nivel de masa muscular, quieres afinar, quieres apretar, Hambre tienes vas que a pasar pasar. hambre. Sí, O sea, no hay otra opción que pasar hambre. Y se pasa mal. O sea, al final Hombre. tienes que estar muy puesto, con la cabeza muy centrada, a ver en qué época, siempre queremos definir para verano, en verano surgen más planes, más salida con los amigos y tal. Bueno, pues que en verano deberías de llegar definido. y que es lo que o la sea gente, que- ya, pero es lo que la gente no quiere aceptar, que no, pasar, yo no voy a pasar hambre, yo no. No, y Ya- otro punto que ha dicho él, que yo coincido mucho, es que hay que comer. Que la gente también le da mucho miedo taparse y es como, tío, hay que comer, te tienes que tapar, un añito a volumen no pasa nada, porque es que si no, no progresa. Si estás 3 meses a volumen y luego defines y haces una medio definición y luego otra vez al final te encuentras que pesar lo mismo prácticamente. No se das cuenta, si hace volumen 3 meses y defines 6-7, y o haces 3 también de definición, pero después te mantienes, no se das cuenta de esa ganancia de peso, que al final a la larga es lo que te hace Claro. ganar masa muscular, que vayas ganando peso poco a poco y entrenando bien y comiendo. no, además que eso, que la gente se piensa que hace 3 meses de volumen y has metido 6 kilos y se piensa que son 6 kilos de músculo. Digo, a ver, quizá hay uno y dando mucha y rezando mucho. Según el nivel, según Y el rezando nivel. mucho. Claro, obviamente según el nivel, pero en líneas generales cuesta ganar músculo como para hacer un volumen súper corto. O sea, yo, al menos en mi punto de vista, yo considero que hay que hacer volúmenes largos. Sí, no, yo a día de hoy yo opino igual, antes pensaba que no, que vas cogiendo poquito a poco, intentas coger lo mínima grasa posible y tal, que es lo que supuestamente lo ideal, ¿no? Hacer volúmenes Limpio. limpios y tal, pero al final te das cuenta que si tú quieres crecer y quieres llegar a un nivel más grande a nivel muscular, tienes que taparte, estar un buen tiempo en volumen, entrenando fuerte, y es lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, en que el entrenamiento tiene mucha... Siempre se ha dicho, la dieta es un 70% o un 80% y el entrenamiento un 20%. Yo hay veces que he pensado eso cuando empezaba y tal, y a día de hoy pienso completamente lo contrario. Yo diría que un 50-50. Yo por lo menos. Yo le meto más importancia al entrenamiento. Tú puedes, si tú no haces deporte y comes lo muy bien posible, no te vas a poner fuerte. Ahora, si tú no comes muy allá, pero entrenas duro, resultados consigues. Algo consigue. Entonces, al final sí es cierto que hay que tener las dos cosas, ¿no? Pero el entrenamiento yo creo que es muy importante y la gente lo que no está haciendo es entrenar duro. Y es lo que falla a día de hoy en muchos casos. De hecho, por ejemplo, se ve con el tema de la química, que ahora mismo ya Es se lo puede más, hablar de ello. sí, no, es lo como más algo hablado hoy del en día. Sí. Al final se ve ahí, ¿no? Al principio era la dieta, se buscaba la dieta, ahora se está buscando en la química, eso que... Pero yo pienso que es el entrenamiento la clave, y después, evidentemente, la nutrición te va a ayudar en una ganancia de masa muscular. Tienes que tener tu buena cantidad de proteínas, tienes que ir ganando de peso en una dieta hipercalórica, pero el entrenamiento tiene que ser la base. Pero es que, ¿por qué se le da? Yo creo que el darle ese porcentaje a la dieta y demás es porque, o debería ser así, porque ya el entrenamiento se supone que está ahí. Y ahí dice, oye, ya el entrenamiento está ahí, entonces la dieta, ¿cuánto importa? Pero ya se supone que ya hay un Claro, entrenamiento. con Si hay respecto al entrenamiento, entreno, claro. eso es. Por lo menos esa es la visión que me trasladaron ellos. Y con respecto al volumen, que es una cosa muy interesante, yo tampoco hice un volumen sucio. O sea, yo mantenía mucho el porcentaje de grasa. Sí que te tapa, evidentemente, pero pienso que hacer un volumen muy sucio, si no hay ciertas ayudas de por medio, al final tú tienes una capacidad muy limitada de ganar masa muscular, y hacer un volumen sucio tiene implicaciones de cambios a nivel hormonal, de un montón de cosas que al final te vas a poner trabas tú mismo cuando el porcentaje de grasa es alto.
Por ejemplo, se ha visto que un porcentaje de grasa alto disminuye los niveles de testosterona. A nivel de salud, un porcentaje de grasa alto atrapa ciertas vitaminas como la vitamina D, Sí. con lo cual, a nivel de salud, a nivel de rendimiento, por el cambio hormonal que se produce, no va a ser productivo. Entonces, sí que hay que taparse, un volumen limpio no existe como tal, pero sin llegar a unos volúmenes excesivos de grasa en hipertrofia, cuidado. Sí. No, fuerte. Ya si hablamos de otras cosas, evidentemente el peso va a influir un montón en lo que levante. Sí, Sí, no. yo no he hablado Fuerza, de volumen, claro, yo no hablaba de volumen hipertrofia. sucio, me refiero No, sí, no no, hecho de comer lo que te dé la gana, sino a ver, que no. haya llegado un límite que al final es lo que te digo, y depende de la persona, tú puedes ir subiendo muy lento, pero ponte, estás 3 meses, 4 meses en volumen y ya llegas a un 15, un 16% de grasa. ¿Qué hacemos? ¿Definimos otra vez y ya perdemos los 2-3 kilos que hemos ganado? No, hombre, no vamos a seguir subiendo, y lo que digo yo, hay veces que hay que sacrificar. Lo que tú dices sí es cierto, que empeoras y la capacidad de ganar músculo cuando estás en volumen con un porcentaje de grasa bajo, como es mayor que si estás en un volumen con un porcentaje de grasa alto, eso también se ha visto, sí es verdad. Pero hay veces que tenemos que sacrificar eso y seguir tapándonos un poco más, intentar crecer lo máximo posible durante un periodo de tiempo más largo y luego ya ir limpiando que estar 4 o 5 meses en volumen, llegamos a un 15-16%, que es lo que se ve ahora, que dice, un 15 ya te pasa, vamos a bajar. Yo creo que eso es demasiado. Ya, un punto intermedio. Ni ponerse como el Kiko, ni está tampoco mirando mucho el porcentaje de grasa Sí, para cuando define. exacto, O sea, es exacto, algo un poco... Yo- Pero sí, coincidimos ahí, yo creo, todo. Yo creo que también hay un fallo, porque estamos hablando, por ejemplo, de meses y demás. Ahí un fallo que veo es la prisa que tenemos hoy en día. Al final, un volumen hay que alargarlo. Sí, sí. Sí. Y dices, claro, me voy a tapar, no te vas a tapar. El problema es que hace un volumen en 3 meses que debería haber durado Sí. Un año. mucho tiempo. A lo mejor no tiene, bueno, a lo mejor no, es que no tienes que ir subiendo todas las semanas de manera lineal. Porque claro, si subes 300-400 gramos, medio kilo todas las semanas, en 2 meses, Ya has ganado en 3 un poco. meses, en 4, Sí, entonces a lo mejor lo que tienes que darle es más prioridad al entrenamiento y a lo mejor no está, sobre todo gente que empieza, ¿no? A lo mejor no va, bueno, a lo mejor no, quizás ni subas de peso, pero estás ganando masa muscular. Y después con el tiempo, aunque tú hagas un volumen muy que ganes muchos kilos, por fisiología, si ya llevas mucho tiempo entrenando y sobre todo entrenando bien, tampoco vas a llegar a ganar muchos kilos de masa muscular. Entonces te interesa ser más conservador en lo que subes, bajo mi punto de vista, y alargarlo todo lo que puedas. En vez de subir todas las semanas y así de manera lineal, pues quizás más poco a poco y alargarlo mucho. Ya coincido bastante. ¿Ves? Pues es un enfoque, al final hablando con la gente, ves otros enfoques de vista. Si yo estoy preocupado por... Yo a día de hoy estoy en volumen y estoy preocupado por eso. Hostia, pues esta semana no he subido, esta semana mantengo, tal. Sí es cierto que tampoco me rayo mucho y ahora me guío más por el entrenamiento, pero sí es verdad que intento siempre ir subiendo poquito a poco, cada semana, cada 2 semanas, pero igual es cierto que es mejor ir más poco a poco y adaptando los pesos. Sí es cierto que a veces que digo, vale, he llegado a los 80 kilos, a ver qué tal si los mantengo, a ver cómo los asentamos. Asentar el peso, lo que se llama asentar el peso. Que no sea siempre por comer más siempre, pero yo a día de hoy sí es verdad que lo sigo mirando. Y, Sí, pero Pero yo creo que eso va... pero en- voy sobre todo en función del entrenamiento. Voy metiendo series, voy metiendo más cantidad, más series a alta intensidad, tal, meto más comida. O sea, ahora mismo mis comidas van en función al entrenamiento. Si entreno más fuerte, como más. Ahora mismo lo tengo en esa filosofía y que no me va mal, estoy contento. No, Sí. no lo puedo ver. Hablemos ahora de programación, ahora sí. ¿Cómo planificas tú, por ejemplo, un año deportivo o 2 años seguidos de función del atleta en cuanto a entrenamiento? Vale, pues Es un poco tensa y difícil. Sí, la verdad es que ha sido demasiado amplia la pregunta. general. En general, súper. pues, cuéntanos un poquito los secretos. Pues a ver, como te comenté el otro día que estaba en un café, yo hasta hace poco yo no sabía lo que era ni un microciclo, ni un mesociclo, ni un macrociclo. Creo que ese sistema de programación del entrenamiento está muy bien en fuerza. ¿Por qué? Porque tú en fuerza tienes que tener un rendimiento puro en el levantamiento de peso. Si no vas aumentando carga o eres capaz de hacer más repeticiones, o al final que se traduzca en que tú aumentas tu rendimiento en la fuerza, bajo mi punto de vista, no estás ganando fuerza ni estás progresando. Ahí sí que es primordial tener una programación en condiciones de entrenamiento. Pero en hipertrofia, ¿cómo programamos el entrenamiento? ¿Cómo sabemos si estamos progresando o no? Porque
En fuerza está muy claro. Tampoco es que sea muy buen conocedor de la fuerza, pero si hay 3 levantamientos, te tienes que centrar en progresar en 3 ejercicios. Pero si tú haces un entrenamiento de hipertrofia de pecho con 4 ejercicios, tienes que progresar en los 4. Y si progresas en el primero y se acumula la fatiga en el segundo, ¿cómo sabes si progresas o no? Manteniendo el peso con la misma fatiga y en el tercero y en el cuarto, y eso a lo largo de toda la semana, y eso acumulando la fatiga que genera en el pecho y en la espalda, en las piernas, cómo afecta. Entonces es muy difícil, bajo mi punto de vista, tener tan cogidas las cosas como puede ser en fuerza, que al final pues tienes tus ejercicios. Para mí es muy difícil el tema de programar en hipertrofia. Entonces yo me centro más en la selección de ejercicios y en el entrenamiento en general, es decir, si es de alta intensidad o de alto volumen, y lo voy programando en función de la persona, si le cuesta más ganar peso, si no, si se recupera mejor de entrenamientos de alta intensidad o de alto volumen. Me centro más en variables más generales, pero no tanto en progresar cada semana. No sé qué opináis vosotros, porque creo que es una cosa que se puede debatir mucho de si es bueno programar en hipertrofia o no, cómo controlar las variables y la progresión. En este caso coincido contigo. A día de hoy se está... Es que pienso totalmente igual. A día de hoy se programa demasiado. Ahora macrociclos, hacemos 8 meses de hipertrofia de no sé qué. Ahora luego descarga, veo en internet mucha gente haciendo descarga cada 2x3 cuando no ha llegado ni a un mínimo de lo que se puede sobreentrenar. Que sí, que existe el sobreentrenamiento, que a día de hoy se conoce, ¿qué tal? Pero muy poca gente es capaz de sobreentrenarse. Pero ya hay pauto. Espera, yo tengo una duda que quiero sacar a mesa. El sobreentrenamiento. ¿Sobreentrenamiento o subalimentación y subdescanso? Es decir, ¿estás sobreentrenándote o estás descansando menos o comiendo menos de lo que estás para lo que estás entrenando? ¿Cuál es? Exactamente, es lo que digo, que no llegamos al sobreentrenamiento, y es lo que yo he dicho antes, que si yo entreno más, a día de hoy soy capaz de meterme 2 series más o tengo más tiempo para entrenar y me meto más, como más. Y estoy entrenando mucho más que hace 2 meses y no me noto el doble de fatigado. ¿Por qué? Porque como más. ¿Dónde está el sobreentrenamiento? Si voy bien, voy mejorando cada día, ¿no? Al final el cuerpo te lo pide y no te lo tienes que pautar. Es una programación, pues vamos, porque dicen que hay que hacer 2 meses, que luego el músculo se acostumbra, que no sé qué. Yo creo que a día de hoy eso no existe como tal, y hay que adaptarlo con la programación a la persona, a los gustos. Al final el entrenamiento, lo que marca la diferencia es la adherencia, y si tú estás todo el rato cambiando de entrenamiento, pones ejercicio de un lado a otro, luego le pones otro, no le gusta al cliente, o hay que adaptarse a la persona, que vaya contento a entrenar, que se vea a gusto, que mejore. Y si tiene que estar 4 meses con el mismo entrenamiento, pero que cada vez se ve más fuerte y ve eso, ¿por qué lo vas a cambiar? No, ya. Claro. Al final, sí, es verdad que podemos llegar a 4 meses, hemos hecho tal, vale, pues vamos ahora a cambiar esto. ¿Por qué? Hemos cambiado la alimentación, hemos tal, o queremos ahora darle un poquito de descanso al cuerpo, porque llevamos 4 meses, queremos ahora enfocarlo en vez de alta intensidad, pues alto volumen, por darle un pequeño contacto a ver cómo vamos. Hostia, pues seguimos mejorando, vamos a seguir por alto volumen. Al final son variables que no tienen que estar dentro de una programación, porque tú no sabes cómo va a responder el cuerpo. Y mucho menos en 2 semanas o un mes. No ha dado tiempo el cuerpo a coger la costumbre de hacer esos ejercicios y darle caña con esa técnica que ya hayas cogido, y darle caña de verdad. Al final, si vamos cambiando de ejercicio, las rutinas cada 2 meses o cada mes, nos sacamos el partido que puede tener esa rutina, realmente. Al final hay que tener paciencia y hay que... No se trata de una programación como tal, como tú has dicho. Yo ahí discrepo un poco, quizás porque soy el entrenador de fuerza y me gusta programarlo todo. Yo diría que quizás... Estamos hablando de hipertrofia. Sí, no, obviamente, sé que estamos hablando de hipertrofia. Yo quizás llevaría una programación en algunos ejercicios, quizás los multiarticulares, ¿sabes? Porque al final, si es siempre al estímulo, puedes acabar pecando de vagueza o lo que sea y quedarte un poco estancado. Entonces yo, quizás a mi gusto, sí que llevaría progresiones multiarticulares o básicos, pero luego sí que es cierto que para hipertrofia el resto de ejercicios al final es estímulo, es sentir el músculo, es como te gusta a ti entrenar un poco más, y yo ahí sí que no veo necesario tanta programación de... Sobre todo, por ejemplo, el típico caso, curl de bíceps. ¿Qué vas a programar un curl de bíceps? Hoy con 10 a 8 repes, mañana con 8 a 15, pero veo un poco absurdo, ¿no? Haz curl de bíceps a lo que te guste. Si te gusta el fallo, si te gusta dejártela un poco antes y tirar más pesado, pues un poco antes y tirar más pesado, ¿no? Pero a mi punto, un poco de vista, a mí que me gusta programar. Yo sí que llevaría programación quizás en los básicos.
Sí, o por ejemplo, en un ejercicio en el que quieras incidir porque trabaje cierta parte o cierto músculo que a ti te interese, pues sí, llevar una progresión en ese ejercicio e irla sustituyendo por variantes y seguir una progresión. Por ejemplo, si quieres trabajar pues, más el haz clavicular y te gusta iniciarlo con un press de banca inclinado, pues llevas una progresión en ese ejercicio y ves cómo se van moviendo los pesos. Pero ahí no me complico mucho, la verdad, y pongo programaciones muy sencillas. De a lo mejor ir aumentando un poquito más las repeticiones o irlas bajando e ir aumentando la carga, una progresión muy sencilla y es que al final es eso. Para mí es muy complicado porque son muchas variables. Y otra cosa, ¿cómo hacemos para que la persona nos dé feedback para que podamos programar? Porque si ya con la dieta es muy difícil y al final la dieta te puedes organizar para hacer todos los días comidas distintas, pero que más o menos sea tener un orden y demás. Le decimos a la persona, oye, llévate una libreta al gimnasio, apúntame series, repeticiones, intensidad, por ejemplo, el RPE o el RIR de cada serie, sensaciones, apúntame el descanso, apúntame, por ejemplo, el HRV, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca, apúntame la calidad del sueño del 1 al 10, apúntame. No te lo hacen, es que no lo hago ni yo soy un friki de esto, me gusta. Me he puesto a ver. Y otra cosa, imagínate que ponemos series de alta intensidad, ¿no? Descendente, rest pause, cluster set. ¿Cómo cuantificas eso? ¿Es una serie? ¿Media serie? ¿0,25? Ya. Entonces es complicado. Y a mí lo que he aprendido mucho con el tiempo es a simplificar. A simplificar. Cuanto más sencillo se lo hagas a la persona, mejor. Y una progresión muy sencilla en algún ejercicio, sobre todo si le gusta la fuerza, y va mucho porque le gusta progresar en carga, pues ahí en algún ejercicio que a él le guste, pues meter una progresión ahí. No, sí, no. Tienes razón, hay ejercicios en los que es complicado programar y con diferentes técnicas tiene que ser imposible prácticamente, más el tema de las variables que al final son muchas y... Y yo creo que llevar también tantas cosas como tú has dicho, frecuencia cardíaca, sueño, tiempo de descanso, es un cacao para ti, para el cliente y tampoco son datos que tú lo... Hostia, me das estos datos, voy a programar diferentes... Sí, claro, en hipertrofia no, en fuerza sí, pero en hipertrofia es algo que... No, entonces yo creo que es algo que hay que hablar con la persona a la que entrene o cada persona que se esté entrenando tiene que tenerlo claro. Hay que mejorar. ¿En qué? ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que crecer, pero vamos a mejorar, vamos a ver cómo, si estamos mejorando o no, porque al final la fuerza sí es verdad que son adaptaciones neurales, pero también el tamaño del músculo también incide en ello. Entonces vamos a intentar siempre, si hemos empezado a entrenar aquí y queremos que el esfuerzo sea cercano al fallo o al fallo, que tengamos siempre pendiente de que si hemos empezado con una mancuerna de 30 kilos, si han pasado 4 semanas y no estamos con la de 32 y medio, hay que notificarlos, hay que verlos, porque algo está fallando, o no estamos comiendo lo suficiente, o no estamos entrenando realmente bien, luego los demás ejercicios tal, y hay que ver qué falla y a lo mejor cambiar ese ejercicio, o poner una variable, o para que se siga progresando, porque sí es verdad que el progreso de que vayas cogiendo más carga, más repeticiones o más series, es indicador de que estás ganando o músculo o adaptaciones neurales. Una de las dos te va a beneficiar en un futuro. Sí, una de las dos viene bien. Al final, ¿eres partidario de hacer bloques de fuerza? Pues no como tal, no suelo incluir bloques de fuerza, pero sí que, por ejemplo, en periodo de ganancia de masa muscular, priorizo más entrenamientos de alta intensidad, hasta lo que tolere la persona. Es decir, ahí sí que periodizo lo que es la intensidad, ir aumentando la intensidad de los entrenamientos, no tanto el volumen se queda igual y aumentamos la intensidad. Con progresión de carga o progresión en repeticiones, sin aumentar series o incluyendo alguna técnica de alta intensidad. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, descendente, por ejemplo, rest pause, cluster set, alguna técnica sí. Pero no incluyo bloques de fuerza como tal, a no ser que a la persona le guste progresar en fuerza, que entonces sí. Pero si no, el entrenamiento es muy parecido, solo que bueno, en alta intensidad sí que le doy más prioridad a ejercicios multiarticulares. Al ser menos series, pues interesa que los ejercicios sean multiarticulares porque indirectamente vas a trabajar más músculo y va a ser más completo el entrenamiento. Y eso te permite también que sea más corto, encima con las técnicas de alta intensidad, pues más corto todavía, y a una persona que le cueste mucho ganar de peso, pues es interesante. Pero meter alguna programación de fuerza como tal, no suelo hacerlo. Vale. En cuanto a lo que has dicho de cluster sets y tal, damos una pincelada de qué son técnicas avanzadas, ¿no? De hipertrofia o de alta intensidad.
Y definamos algunas, por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando y no nos ve Sí. o no sepa lo que son. Cluster set, por ejemplo, ¿cómo serían? ¿Cómo las defines? Para que la gente las aplique. Y luego explicamos cómo aplicarlas. Sí. Pues básicamente son técnicas que te permiten extender una serie. ¿Vale? Es decir, tú tienes tu serie lineal y en vez de descansar y hacer otra serie al uso, lo que sería una serie tradicional, ¿no? Por ejemplo, un 4×8, pues eso te permite que la misma serie la puedas extender. Y ahí hay dos formas de hacerlo. Una es ir más allá del fallo, es decir, que falla, pero intentas continuar y exprimir más esa serie. Por ejemplo, la red pause. Con el mismo peso has fallado ya, descansas y vuelves a sacar repeticiones extras. Las descendentes igual, ¿no? Fallas, ajustas la carga, es decir, bajas peso y sigues al fallo. Y el cluster set te permite extender la serie, pero sin fallar. Es decir, no fallas, sino que a lo mejor una serie que harías de 8 repeticiones, la divides y haces microseries. Y te permite acumular más repeticiones. Por ejemplo, en vez de hacer una serie de 8 repeticiones al fallo, pues hago 4 repeticiones, descanso 10, 15, 20 segundos o 30 y vuelvo a hacer 4. Descanso 20, 30 segundos y vuelvo a hacer 4. Y así en vez de hacer 8 repeticiones, quizás haces 12 o incluso más. Con el peso Con el peso que tenías para hacer 8 repeticiones, con el mismo peso. Se pueden cambiar los pesos, se pueden complicar mucho más, pero el cluster set, por ejemplo, es una estrategia que yo suelo utilizar en algunos ejercicios para mejorar la fuerza. Tú que entiendes más de fuerza, no sé cómo lo verás, yo lo suelo meter para... Es que claro, fuerza hay muchas formas de programarlo. Yo aquí no la veo la más óptima porque al final, o sea, lo que tú buscas cuando quieres generar fuerza, es que ponerte aquí a hablar y puede ser muy largo. Pero la fuerza la podemos dividir como en fases. Y normalmente se hace una fase de acumulación de volumen donde quizá un clúster podría estar, pero yo estaría por simplemente hacer series más largas con más repeticiones. Pero quizá luego ya cuando entras en una fase de picking, que es cuando ya buscas la fuerza como tal, un clúster es imposible porque tienes que manejar el porcentaje de las cargas del atleta. Y si tú estás con un 90% de tu RM, a nivel del sistema neural no lo veo factible que hagas 4, descanses 15 segundos y vuelvas a hacer 4. Yo creo que es imposible. O 2 y 2. O 2, bueno, ni una y una, siquiera. Porque los descansos en fuerza mínimo son 6-7 minutos fácil. Y para ti será mucho, pero... Depende del nivel también. No, depende del nivel, no, porque al final es algo que es a nivel del sistema nervioso. Si no tienes el sistema nervioso recuperado... Claro, pero ahí hablamos, lo bueno del clúster es que no vas al fallo. Es decir, que no acumulas esa fatiga que acumularías llegando al fallo y te permite extender más una serie de 8 repeticiones. Lo que tú has dicho sí tiene mucho sentido en la fase de acumulación, porque como tienes que hacer más repeticiones, al final, en vez de hacer 8 vas a sacar 12 o 16. Te permite acumular ahí repeticiones. Con una carga que hubieses hecho no más que 8, claro. Eso ahí está la gracia de ese... Ya, pero... Se parece a la red pause, vaya. Un poco diferente porque la red pause llegas al fallo. Eso es. En la red pause la diferencia es que llegas al fallo... 15-20 segundos, sacas 2 o 3 repeticiones más y lo puedes alargar, vuelves a descansar otros 15-20 segundos y sacas otra repetición más. Al final la serie de 8 se te queda en una serie de 10-12 también, pero para mí es más putada la red pause, yo creo. Sí. Es diferente el tipo de... Sí, pero ahí no estás teniendo en cuenta el porcentaje de la carga con la que estás tirando. Que eso influye. Claro, pero en un porcentaje de la carga es muy interesante porque si hacemos... Otro de los problemas que creo que hay para programar hipertrofia. Se hace 8 repeticiones al 80% del RM. Vale. Las primeras repeticiones, la primera sí es un 80% del RM. La segunda, no, porque la primera acumula fatiga. La tercera no es un 80, es un 86 porque ya acumula fatiga la primera y la segunda. Pero es que vas a descender peso, si no, no vas a poder llegar. Claro, pero me refiero, en la misma serie lineal, la acumulación de repeticiones va acumulando fatiga y hace que llegues a la 8 y ese peso ya no suponga un 80% real del RM. Claro, sí, acumula fatiga, obviamente, pero me refiero, o sea, si tú tienes un 80%, que es bastante alto, si tú tiras una serie a 8, la siguiente a 8, si no has descansado bien, tanto como para que, entre comillas, vuelva a ser lo más cercano al 80%, no la vas a poder tirar bien. Claro, pues ahí está el concepto del cluster set, que sin acumular esa fatiga de esas repeticiones iniciales, que también enlaza un poco con el tema de las repeticiones efectivas,
no sé si habéis escuchado Sí. los sistemas de MioRes y demás, de repeticiones efectivas, pues ahí lo que se trata es de eliminar esas primeras repeticiones que te acumulan fatiga y te manchan, por así decirlo, ese 80% del RM, quitas esas repeticiones iniciales y te centras en 4. No acumulas tanta fatiga y puedes extender más esa serie. En vez de hacer a lo mejor 2 series tradicionales de 2x8, que es lo que tú dices, la segunda vas a tener que bajar peso sí o sí porque vas a fallar. Pues ahí están las técnicas de alta intensidad que te permiten pues extender esa serie. Yo es que no las veo aplicables con un porcentaje. No sé por qué en mi cabeza no las veo como aplicables a un porcentaje de RM. Es como... Porque al final acabas generando la misma fatiga a nivel del sistema nervioso central, que es lo que importa. Porque muchas veces nos centramos, quizás esa tú lo estás viendo como fatiga a nivel del músculo, pero es que la fuerza es a nivel del sistema nervioso central. Y esa es la fatiga que no se nota. Esa es la que tú haces una sentadilla con el 80% y haces 3x3 y dices, podía haber hecho 2 más. Ya, pero si haces 2 más, el siguiente 3 no la sacas. Creo que es ahí el fallo que yo veo. Pero vamos, esto sería obviamente probable y demás, ¿no? Pero como que no le veo mucha cabida dentro de la fuerza. Es como que tienes que tenerlo todo más cuadrado para que al final, eso, tengas bien la progresión. No, yo estoy contigo, porque ya eso sería muy difícil de programar esas técnicas de alta intensidad porque no conoce exactamente lo que está suponiendo para la persona a nivel ni de fatiga periférica, a nivel de muscular, ni de fatiga central, ni nada. Pero bueno, si queréis, no, porque de esto yo no... Sí, un buen tema para hablar, ¿no? A ver, quizás esas técnicas para un bloque de hipertrofia sí que pueden estar bien, porque al final estamos en hipertrofia, pero pueden estar guay. Pues para que quede un poco más claro lo de las técnicas, muy brevemente, pues se tratan de extender una serie. Las técnicas de rest pause o descendente, drop set, se tratan de extender el fallo, ir más allá del fallo. Has fallado, pero puedes seguir haciendo repeticiones. Cluster set es extender una serie, pero sin fallar. Es decir, acumular más repeticiones. En una serie tradicional podrías haber hecho 8, pero si la divides en miniseries, puedes hacer más repeticiones, con lo cual es interesante porque está aumentando el volumen, no como tal, como una serie, pero sí que aumenta repeticiones y aumenta volumen de entrenamiento. Entonces son técnicas muy interesantes. Y quiero que me expliques una cosa. Esa técnica que tú estás diciendo, en un hecho de hipertrofia, en un año de hipertrofia de volumen seguramente, porque luego en definición habría que ajustarlo, pero en volumen, ¿cuándo y a quién le meterías eso? Son técnicas para aumentar la intensidad, el volumen, ¿vale? Está claro ya, pero ¿cuándo lo sustituirías una serie normal? Pues bajo mi punto de vista, cuando ya la persona lleva bastante tiempo entrenando y ya ha hecho un periodo de volumen bastante extenso, lleva mucho tiempo entrenando, tiene experiencia en el entrenamiento, porque al final es muy importante la técnica. Si haces una rest pause, se trata de sacar repeticiones, pero repeticiones con buena técnica. Creo que el fallo que cometen muchas personas es que yo hago la primera serie antes de hacer esa micropausa, ¿no? De 15, 20 segundos o lo que sea, la exprimo tanto que después hago una pausa muy cortita de 15, 20 segundos, no me recupero y las repeticiones que saco son con muy mala técnica. Entonces al final la estimulación que el estímulo muscular que te vas a llevar no va a ser igual. Entonces tienen que tener experiencia en el entrenamiento, manejar muy bien las técnicas, las cargas, y ahí sí es interesante. Pero si no, una persona con series lineales puede progresar y exprimirla. Y ya digo, con personas con experiencia, pues en un volumen. Y tampoco me gusta abusar mucho de ella, porque genera una fatiga enorme. Sobre todo en personas que de verdad las aplican bien y de verdad van al fallo, genera una fatiga muy grande. Son desagradables de entrenar. Es lo que comenté en un post, que al final tú puedes ganar, se ha visto que tienes las mismas ganancias que si vas a pocas repeticiones, que si vas a altas repeticiones, pero una de las consecuencias que tiene entrenar altas repeticiones y para que puedas tener las mismas ganancias que a 8, 12 o 6 es que vayas al fallo. Al final ir al fallo con 25 repeticiones, 30 repeticiones es molesto de cojones y es una mierda y lo que puede provocar es poca adherencia al entrenamiento, o no llegar al fallo, o no sacarle ese jugo a ese modelo, y es lo que tú dices, no puedes abusar de ella y son momentos contados, 1 mes, 2 meses, en el que haya un periodo de volumen, le queremos meter más volumen de entrenamiento, darle de esa manera, darle una pequeña última empujón,
Y sí lo veo. Eso es, y en un ejercicio o dos como mucho, ¿vale? Porque estamos hablando que eran personas a nivel de heavy duty y demás, que era donde se aplicaban, porque recordemos estas técnicas pues tienen mucho tiempo, aunque se están rescatando ahora y poniendo de moda, pero tienen mucho tiempo y ninguno es ni Dorian Yates ni, Sí. ni este tipo de gente que al final hacían un volumen bajito de entrenamiento y estas técnicas sí las aplicaban en todos los ejercicios, pero ellos, atletas profesionales, que su vida era el culturismo, y para ello, ¿no? Claro, Eso es. que al final es diferente, ¿no? además que generan una fatiga. Yo, por ejemplo, no tolero bien entrenamiento de alta intensidad porque exprimo mucho el fallo y pues eso me lastra toda la semana y sí que te vas notando esas sensaciones de estar cansado y Llega demás. el jueves y el viernes, y es lo que yo digo, la persona que hace piernas el jueves o el viernes es porque no ha entrenado duro durante la semana. O piernas no la va a entrenar duro. No, sí. Yo entreno lunes pecho, martes espalda, jueves hombro, como lo estoy entrenando a diario fuerte, y llevo el jueves a hacer piernas y me cago encima con la barra, literal. No sería capaz de hacer sentadillas en condiciones. No, no. Entonces, por eso metemos la pierna los Los martes. lunes. Los martes y los lunes funcionan. Pierna lunes, que está libre. Y bueno, mira, ya que sacas el tema un momento, voy a dar mi opinión de por qué no la meto los lunes. Porque si tú el fin de semana no lo has llevado a rajatabla de dieta, o ha salido, la nutrición ha fallado, el descanso, no has descansado por la noche porque ha salido algún... y el fin de semana se te complica un poco, se te hace duro, que es normal, porque al final no somos atletas profesionales y vivimos para esto. Yo el lunes llego y tampoco saco el mismo rendimiento que cuando las hago el martes, ya que llevo un día de dieta y un día de entrenamiento. Ahora, más lejos del martes... Pero como tú mucho sales miércoles. el domingo de fiesta. No, pero no. Pues el domingo es el día de descansar para el lunes de piernas. No lo mismo, no mismo igual sin un día de entrenamiento más o menos de por medio. No sé si eso también... Sí, aparte parece que ya empiezan la semana, ¿no? El lunes cuesta enganchar la semana y ya el martes parece que ya estás metido en la rutina y... Sí. Eso bajo mi punto de vista, ¿eh? No, y del A mí 90% de la población que hace me- pecho el lunes. Me sirve a mí, Sí, ¿sabes? el Día Internacional de Peso. Sí, es que es el Sí, internacional del pecho, todo el mundo hace pecho el lunes. Pues está por hombro también, hay interés Bueno. por hombro. Una cosa que has comentado antes que me ha llamado la atención, que sinceramente o no lo conozco, no me ha quedado muy claro, lo de que has dicho de las mioreps, que se están desechando las primeras 4 repeticiones o algo así, que se quitan las repeticiones basura que acumulan fatiga. O ¿qué es eso? Explica un poco. Sí, al final cuando hacemos una serie, las personas que abogan por este tipo de método de mioreps y demás se basan mucho en las repeticiones efectivas. Es decir, si hacemos una serie, pues las primeras repeticiones van a generar menos estimulación a nivel muscular que las últimas repeticiones que tienen un alto porcentaje de intensidad y nos va a suponer pues que esa carga de verdad nos cueste, ¿no? Primera repetición en una serie de 8 repeticiones, pues sabemos que la primera no cuesta tanto y ya a partir de la tercera o cuarta es cuando empieza lo bueno, ¿no? Pues las mioreps al final se basan en eso. Oye, si esas repeticiones son las que más activación muscular generan, ¿por qué no aprovechamos y hacemos series así, con esas repeticiones? Entonces, otra forma de extenderla, de extender una serie, sería pues hacer repeticiones basándose en esas últimas. Por ejemplo, haces una serie de 8 o 10 repeticiones y después vas haciendo micro series de 3-4 repeticiones, que serían esas últimas efectivas. Al final sería como una cluster set, ¿no? No, pero quizá, entiendo, no aplicándolas desde el principio, sino las primeras como de calentamiento y luego ya es cuando las metes, ¿no? La primera... Las primeras series como a modo de calentamiento, a modo de decir eso, de... No son las que van a generarte, o sea, son las que generan fatiga y luego trabajas en fatiga con por ejemplo, un clúster, ¿no? Las mioreps se parecen mucho a los clusters porque tampoco vas al fallo realmente. Lo que buscas es que esas repeticiones te cuesten, pero que no vayas al fallo para poder seguir haciendo. Pero es que al final le pones un nombre, le pones otro, pero son conceptos muy parecidos. Sí. Al final es extender, lo que tiene que quedar muy claro es que son técnicas para extender una serie. Tú tienes una serie tradicional y en lugar de hacer más series, extiendes esa y la puedes extender yendo más allá del fallo, es decir, falla, pero puedes seguir, o puedes extender la serie pero sin fallar, es decir, acumular más repeticiones efectivas. Entonces, las mioreps, por ejemplo, si buscan extender 4 repeticiones últimas, que son las que ya vas muerto, podría contarse como mioreps
por ejemplo, o otra manera de hacerla, tú haces tus series con por ejemplo, ayer me pasó, hice press militar con barra, me hice mis series de fuerza, porque ahí voy más o menos a fuerza, 5 repeticiones, no es fuerza como tal, pero intento ir mejorando la fuerza ahí. Y luego paso al press militar sentado y me puse del tirón mancuernas de 30 kilos después de venir de los otros. Y saqué 4 repeticiones, que me costaron desde la primera. Eso podría ser como las mierdas que buscan en las series más largas. ¿Pero fue justo después de hacerlo en Super Serie o un ejercicio? Creo que la mejor red es quizás que hubieras hecho esas 4, en vez de hacer esas 4 hubieras hecho 2, luego 2 y luego otras 2, o sea, extenderla. Podría ser. Haciéndolo sería un tipo de clúster que... Sí, que al final es que se parecen tanto las cosas. El concepto es extender la serie. La puedes extender pues, más allá del fallo. Buscar repeticiones. Eso es, añadir repeticiones. Al final añadir repeticiones en las que esté al máximo contrayendo, que esté cercano al fallo, vaya. Repeticiones cercanas al fallo, es lo que se busca, ¿no? Repeticiones con alta estimulación, porque como es una carga elevada y es un alto porcentaje pues, del RM o carga elevada, que al final es muy parecido y te van a activar mucho esa musculatura. Sabemos que cuanto mayor es el porcentaje, o si trabajamos en un porcentaje bastante alto del RM, hay más activación muscular, pues es lo que buscan esas repeticiones efectivas. Vale. Pero al final no me gusta llevarle repeticiones basura a las primeras, al final están contribuyendo a llegar luego a lo que es la fatiga y bueno, si vas a una intensidad elevada, aunque hasta la repetición 5 no te esté costando realmente muscular, las primeras también están... En la primera también está activando y está generando tensión, al final. Es otro concepto, al final son entrenamientos de alta intensidad. Por ejemplo, en el alto volumen de Tony Gutiérrez por hipertrofia. Entonces, ¿para qué tantas repeticiones si las últimas repeticiones son las que generan? Son conceptos distintos. En alta intensidad, ¿por qué no interesa sobrecargar de repeticiones que no te vayan a estimular tanto? Porque lo que busca es intensidad. Que con la mínima fatiga generes el máximo estímulo. ¿Para qué? Pues para que te recuperes bien, incluso ahí le puedas dar una frecuencia 2. Pero el entrenamiento de alto volumen lo que te interesa es acumular volumen, densidad de entrenamiento, capacidad de trabajo, porque eso te va a ayudar en un entrenamiento de alta intensidad a que cuando tú quites todas esas repeticiones que te generan fatiga y te centres en las efectivas, pues puedas rendir mucho más, elevar más las cargas que venías levantando y aplicar más intensidad. Y por ejemplo ahí Medur, que es un preparador americano, tiene un concepto muy interesante que son las feeder set, que son series de aproximación pero de 4 o 5 repeticiones o 6 repeticiones. ¿Por qué 4 o 5 repeticiones? Porque te van a permitir activarte pero sin generar esa fatiga residual, que por ejemplo si quieres hacer un ejercicio a 8 repeticiones, si empiezas aproximando y haces 8 subiendo el peso, pues vas a generar fatiga. Sí. Entonces, haciendo 4 o 5 repeticiones, vas a llegar antes al peso de trabajo con menos series y encima no has acumulado esa fatiga residual que te podrían haber generado otro tipo de serie. Una de las últimas preguntas, antes de ir finalizando, que se me acaba de ocurrir. ¿Esas series de aproximación las metes en todos los ejercicios o ya una vez que hayas calentado y ya has hecho el primer ejercicio multiarticular, que es lo básico, ¿vale? Ya pasas al siguiente y ya le tiras del tirón, o haces 2 o 3 de aproximación, o solo haces una? Ya ahí depende de la persona, depende de... ¿no? Eso es. Normalmente en el primer ejercicio sí, en el segundo, más que series por seguir calentando, yo lo llamo serie de aproximación para aproximarte al peso. Es decir, porque a lo mejor no lo sabes muy bien, porque la fatiga del primero a lo mejor no te deja levantar lo que has levantado otras veces y demás, entonces un poco de tanteo, una serie de tanteo. Una o 2 series. Y en los demás ejercicios, sobre todo cuando tienes ya mucho nivel de entrenamiento, mucha experiencia, ya sabes la carga que vas a manejar, entonces pues vas del tirón, ¿no? Sí. Al tercer ejercicio ya estoy caliente, sé que voy a hacer 10 repeticiones en este ejercicio, cojo el peso que sé que voy a coger. Yo, por si a alguien que nos escucha le sirve, yo ahora como tengo un poco más de nivel de entrenamiento, cojo un peso y hago una repetición o 2 y digo, vale, ya sé que con esto voy a ir a más de 8 y quiero hacer 8, lo suelto y cojo más. O hay veces que me paso, que me quedo corto, sobre todo en lo más analítico, que no le meto mucho peso y me quedo corto, y ahí meto 2 opciones. O si quiero ir a 10, 12 o a 15 y ya voy por 15, veo que no tal, suelto, le meto más peso y luego esa serie no la cuento. Claro. Esa serie no se cuenta y empiezo de nuevo con más peso y intento 15. Si no, ya lo que hago es, si ya me he colado de peso y
y digo, ya voy por 15, no voy a dejarlo, pues ya termino la serie al fallo, aunque llega a 30 repeticiones, voy al fallo y ahí esa ya sí la apuntaría. Si voy, por ejemplo, con el tipo más justo y digo, no estoy para descansar 2 minutos y a tirar la efectiva, por si a alguien le sirve ese método. Sí. Hago eso también. Al final también la experiencia te da eso. Claro. Saber un poco cómo funciona, cuánto peso te tienes que poner, cuánto no, cuánto te queda para el fallo, cuánto no. Eso al final, que muchas veces se habla de lo del RIR, claro, RIR 2, pero RIR 2 en alguien novato es complicado. Nosotros a lo mejor ya dice RIR 2, no te preocupes, con 100 ya sé cuánto es RIR 2. Bueno, me gustaría preguntarte si se puede contar alguna cagada que hayas hecho. Tanto yo matizo, tanto como atleta como preparador. Como contigo, como con otra persona. ¿Alguna que quieras contar? Bueno, si tienes 2. Pues a ver, cagadas a nivel personal de todo el tiempo que llevo. Creo que intentar fijarme en demasiadas cosas. En si sale un suplemento, en si este ejercicio, en si esta técnica de entrenamiento, te quitan claridad. Al final las bases de entrenamiento son las que son. Primero, una buena selección de ejercicios, pero a nivel básico, ¿vale? Que después, cambiando ángulos, cambiando el asiento, si más arriba, más abajo, sí que puedes optimizarlo todo mucho mejor, pero aprende los ejercicios básicos de cada grupo muscular, hazte bueno en esos ejercicios y mejora a partir de ahí. Y no te metas que si técnica de alta intensidad, que si sistema de entrenamiento tal. O sea, cógete un sistema de entrenamiento que te guste, si es frecuencia 2, si es frecuencia 1, uno que te guste, entiéndelo, sus bases, entiende bien los ejercicios que vas a hacer y con la alimentación igual. Por ejemplo, un aprendizaje que me llevé de Tony Gutiérrez es que los cambios en la alimentación, tanto para subir como para bajar, son muy progresivos y lineales. No subimos de golpe mucho ni bajamos de golpe mucho. Poquito a poco, poquito a poco. Y antes, pues, que si veías este suplemento, que si este ejercicio de YouTube, que si este entrenamiento, que si ahora este preparador dice tal, que si ahora este dice cual, y estaba como una maraca, ¿no? De un lado para otro y no te quita claridad de lo que tienes que hacer. Eso creo que... Y además se pasa muy mal, porque como al principio no sabes tanto, entonces dices, me hago caso de este, me hago caso de... Y creo que coge una base, sigue por ahí, y ya de que lleves unos años, si quieres, confía en un preparador que te ayude, porque creo que ahí eso también te cierra un poquito y no estás tan disperso. Y a nivel de como preparador, creo que uno de los puntos clave, y que la he cagado muchísimo al principio, la adherencia. Al final tienes que entender a la persona, escucharla, no ir con tu esquema en la cabeza y ponérselo a esa persona delante, sino escucharla. Yo, por ejemplo, como al principio sí que los hacía, los ejercicios, de hecho yo empecé haciendo sentadillas, después no las hacía, como seguía el sistema frecuencia 1 de Tony Gutiérrez, no los hacía. Entonces si me venía alguien y me decía, a mí me gusta la sentadilla, el peso muerto, decía, es que eso no es lo mejor para hipertrofia, porque tal, porque cual. Pero oye, si te gusta hacer peso muerto, o por ejemplo, yo creo que Rack Pull es mejor para trabajar los erectores espinales porque quita ciertos músculos, tal. Pero si a la persona le gusta hacer el convencional o el sumo, Sí. y si a la persona le gusta, entonces adáptate a lo que le gusta a la persona, porque todos los ejercicios son buenos para progresar si se hacen con buena técnica. Sí. Eso es, no hay ningún ejercicio que puedas quitar. Después lo podrás adaptar dependiendo del tipo de entrenamiento que hagas. Y tendrás que ajustarlo más serio, menos serio, y tendrás que tenerlo en cuenta. Pero a la persona, y con la alimentación por supuesto igual. Que no hay ningún tipo de dieta, hay lo que le gusta a la persona comer y hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que ese... Totalmente de acuerdo. Sí, no, además yo creo que es una cagada que hemos hecho muchas veces todos, lo de la adherencia al principio, de imponer tú como tu sistema lo que a ti te gustaba y a ti te funcionaba, y quizá a la otra persona no... Todos hemos pecado de eso. Sí, yo creo que Casos todo el de- mundo. Y lo de estar perdido de escuchar una cosa y otra, igual ni, también. Ni de cobrar, que cuando estaba empezando me decían, no, que no hago esto bien o no me siento bien. Digo, pues tienes que hacerlo, pues es lo que hay. En vez de buscar una alternativa, es decir, bueno, ya está, si no haces esto no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, puedes ponerle otra variante, otro modelo, otro tipo, da igual, no pasa nada. Incluso como si se quitas ejercicio y ya justo estás metiendo un poco más de serie en otro, así que No, al final es relevante, sobre todo para nosotros, en ese aspecto que lo que buscamos es el estímulo. Y ya como última pregunta, ¿qué libros o cursos, formación recomendaría a gente que se está iniciando en este mundillo o que ya está iniciada y quiera seguir aprendiendo, avanzando
esos conocimientos. Pues así de libros, yo me leería primero, antes de nada, las pirámides de nutrición y entrenamiento de Eric Helms. Eso 100%, porque ahí tienes todo. Ya todo lo que quieras. Hay ciertos conceptos de entrenamiento que, bueno, dependiendo de a qué persona siga o qué sistema, pues se pueden aplicar más o menos, pero yo creo que ahí está todo. Y de nutrición, por supuesto. De nutrición prácticamente es que te explica cómo organizarte la dieta, cómo hacerte los cambios semanales, las revisiones que tienes que tener en cuenta. Entonces esos 2 libros clave. Y después yo más que libros, porque sí que, bueno, los libros están muy bien, pero ya son, si te gustan más las cosas técnicas, pues te puedes leer a Schoenfeld, a varios autores que tienen muy buenos libros, pero yo estaría más por ahora, que está muy fácil a nivel de internet, comprar infoproductos, a nivel de, por ejemplo, formaciones, Patreon, cursos, por ejemplo, sin ánimo de promocionar a nadie. Si lo promocionas, que vengan aquí al podcast. A ver, ¿cuál Patreon? No, pero por ejemplo, yo estoy aprendiendo ahora de Medu, por ejemplo, que sí que lo he mencionado, tiene el canal de YouTube, tiene sus libros de entrenamiento y demás. También, por ejemplo, el preparador del que fue el preparador de Mr. Marquino, José. Sí, tiene un buen Patreon, Tiene un buen Patreon, pues se aprende un montón y yo estaría por ahí. De hecho, el otro día me preguntó, oye, ¿y tú qué libros lees y tal? Quitando las pirámides de entrenamiento, si te gustan las cosas técnicas hay muchísimos libros de programación de fuerza, de hipertrofia y demás, pero cogiéndote en YouTube hay muchísimos vídeos. Aprender y formaciones de los preparadores. El resumen sería, aprende de la gente que ya ha estado ahí, que ya ha llevado atletas, que ya sabe lo que hay, por experiencia, por darse contra el muro, aprende de esas personas, que son las que más te van a adelantar camino incluso ponerte en manos de un preparador si tu interés es pues tanto para aprender como para avanzar, ¿no? Para competir, por supuesto. Yo para competir es lo primero que haría. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Había una charla interesante. Muchas gracias por venir, por compartir todo lo que se te ha preguntado sin ningún problema. Y muchas gracias, nos veremos en la próxima. Y esto es todo. Muchas gracias.